camina Husene, eres tú, Señor. Hemos recorrido la senda de los valores cristianos. Somos de corazón, con identidad católica. Nuestro palpitar está en la inclusión. Caminando juntos con Cristo, Cristo caminando con nosotros. El Padre amoroso nos abraza, el Espíritu de Dios nos ilumina, Usene. La fe es el faro que indica nuestro norte. La justicia nos sumerge en el sentir del otro. Con el pluralismo contemplamos todos los colores. Con el sentido humano señalamos el horizonte. Caminando juntos con Cristo, Cristo caminando con nosotros. El Padre amoroso nos abraza, el Espíritu de Dios nos ilumina, Usene. Cristo, tú nos muestras el auténtico rostro del hombre. Humanismo cristiano es tu proyecto. La fe y la razón en fantástica armonía Construyen en múltiples sonidos la verdad. Caminando juntos con Cristo, Cristo caminando con nosotros. El Padre amoroso nos abraza, el Espíritu de Dios nos ilumina, Usene. Caminando juntos con Cristo, Cristo caminando con nosotros. El Padre amoroso nos abraza, el Espíritu de Dios nos ilumina, Usene. Bienvenidos a todos al conversatorio sobre liderazgo católico, un espacio donde reflexionaremos y compartiremos sobre el llamado que hemos tenido como líderes a vivir y promover los valores de nuestra fe. Los saludamos a todos muy cordialmente y gracias a los que se acaban de conectar, gracias a los que están con nosotros, gracias a los que han aceptado vivir este espacio, este conversatorio ameno en el marco de la 10ª semana de la identidad católica de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Mucho gusto, mi nombre es Óscar Octavio Rojomira y hago parte del equipo de Pastoral y Bienestar de la misma Universidad Católica y queremos darles un caluroso saludos a todos ustedes que se están conectando, que se quieren unir a este espacio tan especial sobre el liderazgo católico, sobre la excelencia humana y creatividad. Recordemos que estamos en la 10ª semana de la identidad católica. Renovamos así, de esta manera, nuestro compromiso con la excelencia humana y la creatividad, buscando siempre inspirarnos en el ejemplo de Cristo. Que también este encuentro sea para nosotros una oportunidad para fortalecer nuestra identidad y nuestro compromiso. Hola, ¿qué más? Y nuestro servicio en el mundo.
De esta manera también le doy la bienvenida y un caluroso saludo a nuestra compañera Cira Mira. Ella es la coordinadora de Bienestar Universitario. En este momento, Cira nos brindará un saludo muy especial a todos nosotros en este encuentro que iniciamos. Buenas noches, Cira, y bienvenida. Bueno, un saludo muy especial para Octavio como persona que conduce este espacio de encuentro. Un saludo para todos nuestros estudiantes, docentes, personal administrativo, egresados y amigos de la Católica del Norte. Bienvenidos a este conversatorio nuevamente, donde vamos a abordar el tema, como lo mencionaba Octavio, la excelencia humana y la creatividad como uno de nuestros valores institucionales y también valores católicos de la Iglesia, en el marco de la 10ª semana de la identidad católica en la UCN. Bueno, mi nombre es Cira Mira, ya lo mencionaba Octavio, coordinadora de bienestar de la institución, y en nombre del Padre Diego, pues también quiero extenderles un saludo muy especial y cercano en este conversatorio, en el marco de esta semana tan importante para la institución. Él en este momento se encuentra acompañando a la comunidad de Caucasia precisamente en las fiestas de Nuestra Señora de las Misericordias, quien es la patrona de la diócesis de Santa Rosa de Osos, pero también la patrona de la Fundación Universitaria Católica del Norte. También pues un poquito para contexto, contarles de que en Caucasia contamos con un centro de servicios educativos, un lugar donde pues las diferentes personas, estudiantes, graduados y demás pueden acercarse para recibir información acerca de los procesos académicos que manejamos en la institución en las 3 líneas educativas, porque pues muchos lo saben, otros no. Entonces es importante mencionar que tenemos pues las 3 líneas educativas, el cibercolegio, las técnicas laborales que denominamos el Centro Laboren y la Fundación Universitaria Católica del Norte con educación superior. ¿Cierto? Entonces, el padre rector en este espacio los anima a continuar optando siempre por el Evangelio y participando de estos espacios y escenarios de crecimiento y formación como el que hoy estamos teniendo. Hoy también nos ilumina una cita bíblica muy especial que pues se las voy a compartir. Ustedes pues sean perfectos como es perfecto su Padre Celestial, de Mateo 5:48. Esta cita, sin duda alguna, nos invita a un desafío profundo, a alcanzar la perfección a la manera de Dios, es decir, vivir en plenitud el amor, la misericordia y la justicia. No se trata simplemente de una perfección sin fallos, sino de una disposición continua para crecer en nuestra relación con Dios y con los demás, buscando siempre reflejar el amor incondicional del Padre. También es un llamado a aspirar siempre a llegar al cielo, no por las fuerzas, sino por la gracia divina que nos transforma y nos guía hacia la plenitud de la vida en Cristo. Pidamos entonces al Señor que nos regale su espíritu para que nos permita continuar viviendo entre nosotros ese amor incondicional, expresada siempre en obras concretas como el prójimo. Sean entonces bienvenidos a este espacio de fraternidad y crecimiento espiritual. Nos alegra tenerlos conectados con nosotros y esperamos que pues este espacio o este escenario de encuentro sea muy propicio y que nos deje un mensaje inspirado en la excelencia humana y la creatividad, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Bienvenidos. Gracias, Cira, nuestra coordinadora de Bienestar Universitario de la Fundación Universitaria Católica del Norte, por estas palabras. Y es cierto lo que tú nos decías sobre nuestra misión de hacer y el quehacer de nuestras vidas y el hacer ese amor y hacer de la vida ese amor que Jesús propone en el Evangelio, ¿cierto? En su palabra que la escuchamos a diario directa o indirectamente. Y también aunado a esto, hay varios textos del Magisterio de la Iglesia que nos hablan del papel protagónico de los jóvenes en la construcción de la nueva sociedad. Vamos a darle paso ya a nuestra compañera también de pastoral universitario, a Paula, que nos contará un poco
sobre dos de ellas, sobre algunos textos del Magisterio de la Iglesia, sin antes darle una calurosa bienvenida a los que se están conectando, a los que ya más o menos escuchando saben el tema que nos convoca en esta noche sobre el liderazgo católico, la excelencia humana y la creatividad. Como jóvenes católicos, cómo podemos nosotros aportar a la transformación del mundo. Entonces, en este momento saludamos también muy cordialmente a nuestra compañera Paula y ella nos va a colocar un poco en el contexto sobre lo que nos dice el magisterio de la Iglesia sobre el papel protagónico de los jóvenes en nuestra sociedad. Paula, buenas noches, adelante. Así es, Octavio, muchísimas gracias por este espacio. Pues realmente, como tú lo acabas de mencionar, estamos en este momento en un conversatorio sobre la creatividad, la excelencia humana y el liderazgo. Y tenemos que escuchar también la voz de la Iglesia. ¿A qué nos llama la Iglesia? ¿A qué nos invita la Iglesia? Es por eso que para introducir todo este tema del conversatorio, yo quiero proponerles a ustedes una idea muy sencillita de dos documentos del Magisterio de la Iglesia. Una de ellas es la exhortación apostólica Christus Vivit, que es del 2019, y otra que es un poco más antigua, que es la carta apostólica Octogésima Adveniens de 1971. La exhortación apostólica Christus Vivit del 2019 fue publicada por el Papa Francisco, y esta exhortación está especialmente dirigida a los jóvenes, pero también a todo el pueblo de Dios, y surge del Sínodo de los Jóvenes muy recién, en el 2018. Ella habla del papel crucial de los jóvenes en la Iglesia y cómo deben ser protagonistas en la misión dentro de esta, desarrollando un liderazgo basado en la fe y en el servicio. Dos valores que los estamos trabajando durante nuestra Semana de la Identidad Católica y que evidentemente hacen parte dentro de nuestro ADN como cristianos, como católicos, como personas comprometidas con el anuncio del Evangelio. Y el segundo texto que quería proponerles del Magisterio de la Iglesia es la Carta Apostólica Octogésima Adveniens de 1971. Esta fue publicada por el Papa Pablo VI y aborda el papel de los laicos en general en la vida pública, es decir, cuál es nuestro papel como bautizados en los diferentes contextos sociales donde nos desenvolvemos y, por supuesto, incluye de una manera relevante a los jóvenes. Allí se destaca la necesidad de formar líderes jóvenes comprometidos con la justicia social y con el bien común. A la luz de estos dos textos, queremos entonces invitarlos a que participemos de manera activa en nuestro conversatorio y que, por supuesto, saquemos el mayor provecho para nuestra vida espiritual. Muchas gracias, Octavio. Paula, a vos muchas gracias por estar conectada con nosotros. También una gran persona, una gran profesional que nos acompaña en esta noche, en este gran encuentro. Estos dos pontífices, separados por el tiempo y condiciones sociales específicas, coinciden en algo. Escuchen esto tan importante: el valor de la juventud como el tiempo propicio para ser protagonistas y constructores de una sociedad basada en los valores del reino. Entonces, en este otro contexto en que vamos avanzando en este encuentro, vamos saludando también a los que se van integrando, a los que nos siguen por las redes sociales de YouTube, de la página de la Fundación Universitaria Católica del Norte, a través de las redes sociales, los que están conectados con nosotros, un saludo muy especial. Para este momento, entonces, queremos invitar también a nuestro muy querido padre Luis Fernando, el capellán de nuestra institución de la Fundación Universitaria Católica del Norte, para que también nos cuente un poco sobre esta perspectiva del magisterio de la Iglesia. Padre Luis Fernando, buenas noches, bienvenido nuevamente. Usted siempre con su ánimo que lo caracteriza. Oscar Octavio. También usted como capellán. ¿Cómo estás, padre? Muy bien, gracias al Señor. Dios se los pague a todos por Buenas aceptar noches. esta invitación, que con gran orgullo estoy con ustedes, también compartiendo estas experiencias, y máxime cuando el joven evangeliza al joven. Y en este conversatorio con universitarios católicos,
que ejercen un liderazgo basado en esos valores católicos, va a ser de vital importancia su testimonio. A nuestros jóvenes universitarios invitados que representan sus instituciones educativas, sus universidades, y cada uno de su rango, de su perfil, como políticos, como psicólogos, como filósofos y como especialistas en los ambientes virtuales de aprendizaje, que luego Oscar Octavio nos lo va a presentar. Les decía, me uno a este saludo tan cordial que desde el principio nos han extendido, y de igual manera nuestros no solo participantes, quienes se han conectado, sino quienes como protagonistas vamos a escuchar en sus intervenciones. Ellos, en ese conversatorio, nuestros jóvenes universitarios católicos, ejerciendo ese liderazgo en los valores como tal, provenientes del Evangelio, se convierten en esos jóvenes donde siembran la fortaleza en la construcción del bien común. Y las fortalezas de los jóvenes en la construcción del bien común nos da una perspectiva desde esta capellanía universitaria. En el marco de la Semana de la Identidad Católica 10ª, es fundamental reflexionar sobre este papel de los jóvenes y en él lo que desempeñan en la construcción del bien común. Hoy, como capellán de la Fundación Universitaria Católica del Norte, reconozco que las generaciones jóvenes poseen fortalezas únicas que los convierten en actores clave en la promoción de un mundo más justo y solidario. El joven evangeliza al joven. En primer lugar, debemos destacar, y destaco particularmente, la sensibilidad social y esa conciencia global que atañe al joven, sus sentimientos, su corazón, su deseo. Los jóvenes de hoy han crecido en un mundo interconectado, donde las injusticias y desigualdades son visibles y compartidas en tiempo real. Esta exposición constante a diversas realidades los ha hecho más conscientes de las necesidades hacia los demás. Por eso no son indiferentes, no son simples espectadores. El joven ha desarrollado en su sentido común, un fuerte sentido de responsabilidad social, y no se limitan a ser espectadores, no. Sienten el deber de actuar, de levantar la voz y de movilizarse en favor de causas que promueven el bien común. Esta sensibilidad es una expresión viva del mandamiento cristiano de amar al prójimo como a uno mismo. Esto nos viene de la doctrina social de la Iglesia en uno de los principios, el bien común. Por eso esa sensibilidad social característica inherente a esta generación, de que hoy tenemos la oportunidad hasta muchos de llamarlos nativos digitales, es el corazón palpitante del liderazgo juvenil. Este valor alimentado por una conciencia que es global y un profundo sentido de empatía, porque no son indiferentes, impulsa a los jóvenes, a esta actual generación, a no solo reconocer las necesidades y los sufrimientos de los demás, sino a sentirlos como propios, lo encarnan, lo viven, y aún más, en muchos momentos, en impotencia, quieren ser la voz de los quienes no tienen voz. En ese liderazgo católico, esta sensibilidad se orienta hacia el amor al prójimo, un amor que no se limita a palabras, no se reduce a expresiones y conceptos, sino que se traduce en acciones concretas que buscan aliviar el dolor y construir puentes de justicia y construir puentes de paz, valores también institucionales, valores de nuestra Católica del Norte. Otra fortaleza crucial de los jóvenes y de las generaciones de hoy, de jóvenes, sobre todo en el ámbito universitario, su capacidad de innovación, su capacidad de creatividad. Los jóvenes hoy quieren desarrollar sus habilidades y destrezas intelectuales, no para ir a trabajar en una empresa, sino para desarrollar emprendimiento, porque siente la necesidad de poner al frente del mundo de hoy tan exigente y tan vacío en muchas cosas, sus cualidades, son los talentos. Los jóvenes de hoy no solo identifican problemas, sino que también buscan soluciones creativas e innovadoras a esos problemas. Están dispuestos a cuestionar y a encontrar nuevas formas de abandonar los desafíos
de abordar, perdón, esos desafíos sociales, económicos y medioambientales. Por eso hoy nos acompañan jóvenes de diferentes universidades y además en diferentes programas y carreras universitarias. En un mundo que requiere nuevas respuestas a problemas complejos, esta capacidad es esencial para la construcción del bien común. Los valores de solidaridad, de justicia, de paz, promovidos por la doctrina social de la Iglesia, como ya había dicho, encuentran en esta generación un terreno fértil donde florecer. Encuentran un terreno fértil donde florecer, aunque suene paradójico y contradictorio, en medio de lo árido, estéril, que puede encontrarse el desierto de la vida y sobre todo del joven hoy, que le generan muchos interrogantes, hasta miedos y frustraciones en un futuro no muy promisorio y un futuro incierto. Pues para que vean, la generación de hoy encuentra en ello un terreno fértil donde florecer. Ahí tenemos el ejemplo de muchos que en el desierto tienen grandes cultivos y maneras de que ese terreno que no es fértil dé mucho fruto. Por eso es el reto, cuando encontramos corazones indiferentes y estériles, para en ellos sembrar y que florezcan. Por eso el liderazgo juvenil es importante, porque nos dan ese testimonio de alegría, de persistencia, de estar ahí al tanto. Si bien algunos quisieran tirar la toalla, otros jóvenes dicen, no, es que yo tengo que ponerme la camiseta, la tengo que sudar. Y esto lo pienso, es el liderazgo juvenil de un católico, que no teme a la novedad, que no teme a los retos. Por el contrario, acoge en estos retos como una oportunidad, esa novedad, para hacer presente el reino de Dios en medio de las realidades cambiantes de nuestro tiempo. Los jóvenes, en su papel de líderes, son capaces de ver más allá de lo evidente, buscando caminos innovadores que respeten la dignidad humana y promuevan el bien común. Cultura, sí a la vida, sí a morir dignamente, sí a permitir que Dios, quien es el autor de la vida, pues lleve a feliz término esa vida. El joven que valora, que respete y defiende los valores del Evangelio, como la vida desde su iniciación hacia su finalización. Así esa creatividad se convierte en una herramienta poderosa al servicio de la evangelización y de la transformación social. Asimismo, debo resaltar, como capellán de la universidad, su espíritu de comunidad y de colaboración que hay en el joven. Los jóvenes valoran profundamente el trabajo en equipo y el poder de la comunidad. En un contexto donde el individualismo parece dominar, estos jóvenes entienden que el verdadero cambio solo es posible cuando se trabaja juntos, entendiendo lo del Evangelio y los envío de dos en dos. Esta disposición a colaborar y a construir redes de apoyo mutuo es una manifestación concreta de la fraternidad cristiana, que nos llama a vivir en comunión con los demás. Los jóvenes líderes católicos entienden que la construcción del bien común no es una tarea solitaria, sino un esfuerzo en conjunto. Su capacidad para trabajar en equipo, valoración, cómo valoran las aportaciones de cada miembro de la comunidad, refleja la esencia de una comunión cristiana, de que saben de que las cosas es arrimando el hombro entre todos, no uno solo. En un mundo fragmentado, egocéntrico, vanidoso, ellos son testigos de la unidad y promotores de la cultura del encuentro, mostrando que solo a través de la cooperación y la solidaridad se puede alcanzar una sociedad más justa y fraterna. Finalmente, yo quería hacer este contexto de las cualidades de los jóvenes en lo que nos atañe la 10ª semana de la identidad católica institucional, con los ojos puestos en Jesús. En el joven hay una autenticidad y una valentía, porque ha puesto la mirada en Cristo, el modelo a seguir. Sí, hay una autenticidad y valentía de los jóvenes que son cualidades que también se deben subrayar. Ellos no temen ser fieles a sus convicciones, que se puede llegar virgen al matrimonio y que debe ser así, que se debe respetar el cuerpo, que es templo vivo del Espíritu Santo. Que hay jóvenes que nos dan testimonio en las convicciones del Evangelio, defender lo que consideran justo,
aun cuando esto implique ir en contracorriente. Esta autenticidad, cuando se orienta hacia el servicio a los demás y el compromiso con el bien común, se convierte en un testimonio poderoso del Evangelio. Ellos se convierten en testigos acerca de aquello de la teología del cuerpo. Los jóvenes se atreven a nadar contracorriente cuando los valores del Evangelio lo exigen. Su liderazgo se manifiesta en la coherencia entre lo que creen y lo que hacen, en la defensa inquebrantable de la verdad, de la justicia y en la capacidad de enfrentar desafíos con firmeza y esperanza. Esta valentía guiada por el Espíritu Santo les permite ser luz en medio de la oscuridad y sal que da sabor a la vida de la comunidad. Estoy convencido de que las fortalezas de los jóvenes de hoy, su sensibilidad social, creatividad, espíritu de colaboración, autenticidad y valentía, son dones preciosos que, guiados por la luz del Evangelio, pueden transformar nuestro mundo y hacer realidad el bien común que todos anhelamos. En ellos, la Iglesia, en los jóvenes, encuentra no solo el futuro, sino también el presente de su misión evangelizadora. Y es nuestro deber apoyarlos, orientarlos, caminar juntos y con ellos en esta noble tarea. Jóvenes, por ustedes oramos, por ustedes rezamos. Tu liderazgo católico juvenil es un crisol donde esos valores se funden y potencian mutuamente, configurando un modo de liderazgo que no solo busca el éxito personal o la realización individual, sino la construcción del bien común. Como sacerdote, como capellán, como hijo de la Iglesia, veo en ustedes, jóvenes, la esperanza de un mundo renovado, donde la sensibilidad, la creatividad, la colaboración, la autenticidad y la valentía se conjugan para hacer presente el reino de Dios en la historia. Es nuestra responsabilidad acompañarlos, formarlos y apoyarlos en su misión, sabiendo que en ustedes, la Iglesia, tiene un futuro lleno de promesas y de vida. Bienvenidos, jóvenes, bienvenidos todos a este espacio de construcción del reino, y Dios se los pague. Padre Luis Fernando, de verdad que agradecemos esta intervención tan valiosa y sus palabras donde nos exponías y compartías mejor esas principales fortalezas de los jóvenes de hoy en la hora de hablar del bien común, ¿cierto? Y esto más adelante lo vamos a reforzar y a fortalecer porque no se vayan a desconectar porque tenemos unos testimonios especiales de unos jóvenes católicos que hacen una misión espectacular y nada más que el testimonio de ellos para que darnos cuenta de esas fortalezas de los que nos hablaba el Padre en este momento. Bueno, ahora vamos a nuestro primer video del Papa, que también nos coloca un poco en el contexto sobre lo que estamos conversando en el día de hoy sobre el liderazgo católico, excelencia y creatividad humana en esta celebración de la 10ª semana de la identidad católica. Ya volvemos. Sé que ustedes, los jóvenes, no quieren vivir en la ilusión de una libertad que se deja arrastrar por la moda del momento, que apuntan alto. ¿Es así o me equivoco? No dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes, los jóvenes, son los que tienen el futuro. Les pido que lo construyan, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Es un reto, sí, es un reto. ¿Lo aceptan? Pidan conmigo por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación y movilizarse por las grandes causas del mundo. Bueno, aquí en el contexto la pregunta del Papa Francisco. ¿Aceptamos ese reto? Jóvenes, ¿aceptan este reto? Vamos a escuchar ahora el testimonio de cómo cientos y miles de jóvenes dijeron que sí. En este espacio vamos a tener algunos, pero sabemos que los que nos están viendo y escuchando también se van a identificar un poco con este testimonio, porque luego de escuchar estas palabras tan llenas de motivación del Papa Francisco, que de una manera muy especial habla a los jóvenes, no solamente en las jornadas mundiales de la juventud, sino en las catequesis, y sobre todo ya preparándonos para el jubileo del año entrante. Damos en este contexto entonces la bienvenida a nuestros invitados para que sean ellos mismos quienes nos cuenten desde su experiencia cómo se han comprometido con lo que
hoy Dios y la Iglesia tiene para ustedes y para comprometerse en el trabajo por un mundo mejor. Los saludamos en esta noche muy especialmente. Nos llena de alegría y de entusiasmo tenerlos entre nosotros. Ellos son Andrés Ávila, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Pontificia Bolivariana; Darkis Rivera, estudiante de Psicología de la Universidad Católica de Colombia; Daniel Bedoya, estudiante de Filosofía de la Universidad de Antioquia; y María Sofía Noza, estudiante de especialización de evangelización en ambientes virtuales de la Universidad Católica del Norte. Buenas noches, chicos, bienvenidos a este espacio, y le damos espacio entonces en este momento a Andrés Ávila para que también haga una corta presentación. Bienvenido, Andrés. Bueno, buenas noches para todos los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias a ustedes, a la Universidad Católica del Norte, por invitarme. Soy Andrés David, soy teólogo de la UPB y estudiante de Ciencias Políticas también de la misma universidad, Universidad Pontificia Bolivariana. Y bueno, allí también desempeño ya un posgrado en gerencia pública, y mi desarrollo pues como líder joven católico va ligado mucho a las redes sociales como creador de contenido en Instagram y en TikTok, como me conoce la gente, Andrés Teólogo. No teólogo pues por marca, sino porque realmente lo soy, aunque sea muy joven. Y creo que esa es la invitación que hoy nos hace la Iglesia en nuestra interpretación juvenil, cómo las vocaciones al servicio de nuestra Madre Iglesia se ven reflejados para el siglo XXI. A veces vemos como realidades o preocupaciones porque las vocaciones se acaban, pero no, más bien tenemos que leer realmente en nuestro tiempo cómo estas desde el servicio laical se presta precisamente para la evangelización y para el avance, y por supuesto para un mundo en el cual requiere de muchas expectativas. También ese liderazgo lo desarrollo desde una fundación que tengo para jóvenes donde potencializamos el liderazgo. Y bueno, ese soy yo, Andrés David, teólogo, politólogo, un joven que le gusta servir a su iglesia y que creo que, como mis compañeros más adelante lo mencionarán, tenemos una gran misión de evangelización que comienza por nuestro entorno. Y nuevamente muchas gracias por la invitación. A vos, Andrés David, por aceptarla, y porque sabemos que los que te seguimos en redes sociales y los que te van a escuchar por primera vez y los que nos escucharán más adelante en esta grabación que queda en la página de YouTube de la Católica del Norte, van a encontrar en vos y se van a identificar con vos en lo que haces y en el servicio que prestas tan chévere, sobre todo a nuestros jóvenes. Muchas gracias, y le damos paso entonces en este momento a Darkis Rivera, estudiante de Psicología de la Universidad Católica de Colombia. Darkis, buenas noches, qué rico tenerte entre nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches para todos. Los saludo desde la Universidad Católica de Colombia en Bogotá. En este momento me encuentro en la unidad de servicios psicológicos. Estoy terminando mi pregrado en psicología. Soy abogada de la Universidad Católica de Colombia. Tengo 25 años y soy feliz de servirle a Cristo, pero lo que más me motiva de este espacio es ver que todos estamos comprometidos, o que a todos nos une un mismo propósito, y es llevar el mensaje a todos los rincones de este mundo. Soy orgullosamente llanera, soy foránea, hice toda mi universidad, tanto de Derecho y pues ahora Psicología, lejos de casa, y estar lejos de casa me hizo también encontrarme de una manera más profunda y más real con Dios. Hoy vengo representando a la pastoral de la Universidad Católica de Colombia. Y bueno, un gusto para todos. Estoy muy feliz de estar aquí y gracias por la invitación. Darkis, el gusto también es de nosotros poder tener y compartir más adelante ese testimonio tan bonito que ahora nos empiezas a dar. Bueno, otro de nuestros invitados es Daniel Bedoya, estudiante de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Daniel, muchas gracias nuevamente, mi hermano, por aceptar esta invitación. Y bueno, preséntate a nuestros invitados. Un saludo a todas y todos, muy contento de estar por aquí, agradecido con la invitación. Soy Daniel Bedoya Salazar, tengo 26 años, estudio filosofía en la Universidad de Antioquia, soy una persona en estado de Texas. Entonces, ahorita estoy con todo ese tema de
entregar comentarios y resolver normas APA y demás, muy apasionante. Desde hace varios años, pues soy hijo de la iglesia desde hace mucho tiempo, acá Paula, somos parroquianos, y bueno, ahí se formó mi liderazgo y desde hace un par de años, pues, gracias a oportunidades, he venido construyendo alrededor de la construcción de paz, el liderazgo juvenil en distintos ambientes en la ciudad, en Medellín, en el departamento y también algunas cosas a nivel nacional. Yo soy malito con la descriptiva, entonces ya espero que en la conversación podamos seguirnos conociendo y conversando. Claro, mi hermano Daniel, muchas gracias por estar conectado con nosotros. Vamos a entrar ahorita en una interacción toda chévere con los que están entrando y vemos que sube el número de participantes que se están conectando. Sabemos que temas laborales, ¿cierto? A veces esta hora es buena también para irse conectando. Y también le damos paso a María Sofía Noza, estudiante de especialización de evangelización en ambientes virtuales de la Universidad Católica del Norte. Sofía, buenas noches, qué gusto también tenerte entre nosotros. No, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Pues bueno, mi nombre es Sofía, tengo 21 años y soy bióloga egresada acá de la Universidad de La Salle en Bogotá y me encuentro estudiando la especialización en la UCN, en evangelización en ambientes virtuales. Creo que ha sido muy bonito como uno puede transmitir su fe, lo que cree de una manera como mucho más joven, más fresca, pues en este caso en las redes sociales, o como también uno puede llevar a Cristo a cada alma, así sea también a los que uno tiene al lado. Así es, muchas gracias también por tu presentación y ahora más adelante también nos vas a dar tu bonito testimonio en este servicio. Bueno, muchas gracias a cada uno de los invitados por sus presentaciones, por conocerlos un poco más, por estar por estar un poco más interactuando con ustedes. Ahora queremos para este corto diálogo plantearles dos sencillas preguntas que surgen a través de la vivencia de nuestros valores institucionales, como es la excelencia y la creatividad humana, ¿cierto? Vemos en la forma de ellos de expresarse y de escuchar lo que ellos hacen que también de alguna manera indirecta esa excelencia humana y la creatividad se percibe de alguna manera, pero entonces vamos a ir un poco más a fondo con ellos preguntándoles. Y empecemos por Andrés David. Esta pregunta es para todos los cuatro, pero empecemos en el orden que se presentaron. Andrés David, ¿cómo crees que la búsqueda de la excelencia humana se relaciona con tu fe y tu misión como joven líder católico? Bueno, creo que en primer lugar tenemos que entender que la excelencia no puede ser un ideal. Es igual como en esa búsqueda de fe, nosotros los cristianos lo llamaríamos alcanzar la santidad, ¿cierto? Pero no podemos llevarlo, como digo, a un ideal. ¿Y por qué digo que a un ideal? Porque a veces en nuestras creencias, muchas personas les gusta, seguirán la vida de algún santo en particular, porque se sentirán representados desde su carisma de fe y su desarrollo espiritual. Pero me parece un poco triste, se podría decir, cuando quitamos la humanidad de estas personas que han alcanzado la santidad, porque sin su humanidad, pues no es posible una santidad. Entonces creo que lo más hermoso que nos tiene que llevar a esa búsqueda de la excelencia es entendiendo desde nuestros talentos y habilidades que cada uno de nosotros tenemos para desarrollar. Es lo que llamaríamos como una virtud. La virtud se desarrolla desde la capacidad y crecimiento de cada uno de nosotros, desde esas herramientas que Dios nos pudo haber dado, ¿cierto? Y que como personas son totalmente distintas. Creo que la primera característica que yo podría mencionar va muy ligado es al tema de la espiritualidad como ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo desde la excelencia siempre es un llamado muy cercano, muy humano. Yo soy un poco crítico. Bueno, yo estudié pues en teología con compañeros seminaristas que hoy son sacerdotes, grandes amigos míos, y yo le decía a ellos, creo que a ustedes les toca una gran tarea y es actualizar la forma y enseñanza de los seminarios, porque lastimosamente esa búsqueda de la excelencia pierde un poquito la humanidad. ¿Y en qué sentido lo digo? Eso es como
Yo en un texto que escribí cuando estudiaba teología, yo me gradué cuando tenía 21 años, hoy tengo 22, y yo escribí un texto que hablaba sobre que los seminarios se habían convertido en fábricas de hacer botellas. Venga, cojo una botella, meto a este joven y lo saco a la producción al mundo, pero sin entender su contexto y su autenticidad propia como cual fue llamado. Eso es como si pusiéramos la excelencia muy alto a los primeros apóstoles, y creo que ninguno de ellos, implicándome a mí también, ninguno de nosotros estaría al alcance precisamente para ese servicio. Creo que debemos entender ese ejemplo de Cristo como una excelencia, que él también fue humano, que también sintió, que él también fue cercano con la gente, que él comió con sus apóstoles en su tiempo. Y creo que esa es la primera característica, la excelencia de Cristo, pero desde un sentido cercano y humano, así como él también lo fue. La segunda va muy ligado al tema de la educación, que precisamente es una búsqueda constante del ser humano en su desarrollo como persona, en esas habilidades y talentos que mencionaba. Hoy los jóvenes, seamos muchos o seamos pocos los interesados en este trabajo por el reino, creo que tenemos que mirar cómo potencializar cada vez esas características para llegarle mucho más a la gente. Y lo hablo desde un entorno más académico, porque es muy necesario que como jóvenes siempre nos preparemos. Y esa fue una de mis grandes motivaciones para estudiar teología. Si le sirvo a la iglesia, creo que hay que servirle a la altura y a la exigencia que se merece en esa búsqueda, pues, desde esa excelencia que estamos mencionando. Y en tercer lugar y último, diría que va muy ligado a un contorno propio del ser humano. Y es que más adelante, me imagino que es la pregunta sobre la creatividad, pero va muy ligado al tema de la autenticidad. Es cierto que lo que decía Carlo Acuti, todos nacemos auténticos, pero desafortunadamente morimos como fotocopias. Y es por esa misma realidad que nosotros nos dejamos persuadir, sean por modas, o sea que la moda se convierta en una costumbre, pues no nos podemos quedar en esa limitación, sino que tenemos siempre que buscar cómo nosotros podemos practicar la fe. Y la excelencia se busca entendiendo que aquí vinimos fue a ser felices. Y yo termino cerrando esta conclusión, que para mí fue la conclusión cuando vi Evangelios Sinópticos. El resumen de los evangelios es precisamente ser felices, una felicidad que se encuentra en Cristo, por supuesto, pero que es una felicidad que no hay que tenerle miedo para buscarla, y es una felicidad que precisamente el ser humano está constantemente buscándola. Entonces creo que la excelencia se resume en eso: seguir a Cristo humanamente, buscar académicamente para mejorar nuestras habilidades y potencializar nuestros talentos, y buscar esa autenticidad ligada precisamente desde un entorno de crecimiento personal en búsqueda de la felicidad que es Cristo en sí mismo. Gracias, Andrés David, por tu respuesta y sobre todo ese testimonio también tan excelente que da. Sí, esa búsqueda de la excelencia humana relacionada con la fe y la misión, como personas también, se enfatiza en esa calidad, en ese acercamiento humano, ¿cierto? Nuestro Papa Francisco lo dice a los cuatro vientos, ¿cierto? Esa fraternidad, ese primer contacto con la persona, ¿cierto? Esa amabilidad, tener como esa ternura como con ellos, porque tú lo decías, es la misma ternura de Dios. Hay que ser felices, Cristo nos llamó a ser felices. Ahorita vamos a redondear un poco estas preguntas, porque tenemos también el testimonio de nuestros invitados, y invitamos también a Darkis para que ella comparta también su testimonio. ¿Cómo crees que esa búsqueda de la excelencia humana se relaciona con tu fe y tu misión como joven católico? Bueno, yo creo que, o quiero enfatizar en algo que para mí ha sido fundamental, y es que a los jóvenes se nos ha dado como un reto bien importante, y es ser discípulos perseguidos en una época tan difícil, porque hoy la gente no concibe que un joven siga a Cristo. La gente, no en su mayoría, pero sí unos pocos, consideran que los jóvenes o un joven que siga a Cristo es lo atípico. Entonces hoy tenemos un reto grande, y es que nos sentamos orgullosos también de ser perseguidos como lo fueron ellos, y tienen una relación estrecha de esa búsqueda de la excelencia humana con mi fe, porque precisamente
Esa fe es la que me permite todos los días levantarme y esforzarme por ser mejor. Es la que me sigue y me sigue diciendo que sí se puede encontrar algo más allá y que incluso no es una excelencia humana individual, sino que hay que salir a buscarla de otros jóvenes, porque tenemos ese reto y ese reto tiene también que ver con los espacios en los que nos encontramos. Hoy los jóvenes estamos en todos los espacios y tenemos esa tarea, esa gran tarea de decirles a otros que sí se puede ser santos en pleno 2024, que no es que los santos sean perfectos, también con muchos defectos, pero que esa es la meta, llegar ahí, porque personalmente yo veía ser santo por allá lejísimos, yo decía, no, eso no es posible, hasta que a través de, pues, de la formación que recibí en la pastoral de mi universidad, me di cuenta que todos los días podemos ser santos. Precisamente esa es como de manera personal la excelencia humana, vencernos a nosotros mismos para poder llegar a ese reto, bueno, a esa meta que nos hemos colocado. Entonces, es mi fe la que me permite todos los días levantarme con la convicción de que puedo ser mejor y de que eso puede inspirar a otros jóvenes a que también lo logremos todos. Así es, Darkis. Y mira de qué manera coincides también con Andrés David en el sentido de que la felicidad empieza por fe, ¿cierto? Entonces ahí están como entrelazados, como ese testimonio de ustedes como jóvenes católicos y misioneros que llevan un testimonio, tú lo decías también, no es fácil, perseguidos. No sé quién dentro de la Iglesia Católica o qué santo decía que la Iglesia es una santa católica y hay que colocarla y perseguida, ¿cierto? Y le están persiguiendo en este momento en los jóvenes. Y también coincides con Andrés David en el sentido de que hay que formarnos, ¿cierto? Hay que formarnos, hay que ir a la parroquia, hay que ir con nuestros directores espirituales, hay que ir con los catequistas. Ahorita en el mes de agosto celebramos el día del catequista y son una pieza clave también para la formación de nuestros jóvenes en las parroquias. Y curiosamente también este fin de semana acá en Santa Rosa de Osos, que es donde estamos generando esta transmisión, hubo el sacramento de la confirmación y nuestro administrador diocesano decía que el sacramento de la confirmación en nuestros jóvenes era como el sacramento del adiós, ¿cierto? Como que los confirmaban y no volvían a la iglesia. Entonces mira que como jóvenes católicos también hay un reto muy especial también en estos jóvenes que reciben ese Espíritu Santo, que reciben esa fortaleza y ese don para continuar. Muchas gracias, Darkis, por tu testimonio. Daniel, ¿cómo estás? Bien, bueno, Bien. Esa excelencia humana con tu fe y tu misión, ¿cómo se relaciona, Daniel? yo estoy de acuerdo con Andrés y con Darkis, entonces para no llover sobre mojado, estaba pensando acá que el texto con el que abrimos el espacio hoy es de Mateo y hay una invitación bien particular, es sean perfectos. Y ese nivel de perfección muchas veces nos puede abrumar y cuando uno se abruma, lo peor que puede pasar es llamarse a la inacción, a no hacer nada, ¿cierto? Tengo que ser perfecto, tengo que ser muy bueno. Y bueno, yo con todas las limitantes que tengo, mi contexto, mis cotidianidades, puede ser muy difícil. Entonces, esa medida a veces puede ser difícil de alcanzar. Por eso yo, en lugar del texto de Mateo, prefiero el de Lucas, cuando nos invita a sean misericordiosos, como el Padre es misericordioso, que ya es una medida mucho más cercana a nuestra realidad. Y yo creo que ahí está precisamente el llamado a la excelencia que buscamos los jóvenes, no tanto como un nivel de superioridad moral o en otro sentido, sino como realmente poder compartir la cotidianidad con quienes nos rodean en la familia, la universidad, el trabajo, en los ambientes donde nos movemos desde la simpleza, desde la sencillez, desde la solidaridad, desde el amor. Yo creo que ese es el llamado principal a buscar esa excelencia, no tanto en una medida de perfección que nos llama a la inacción, sino realmente en una misericordia compartida en medio de las dificultades que tenemos, porque sin duda los retos que tenemos hoy no solo como cristianos, como católicos, sino los retos que tenemos como humanidad son grandes, pues hay hambre, hay guerra, hay desigualdad, hay pobreza, hay tantas problemáticas que nos pueden abrumar y nos pueden llevar al desánimo, nos pueden llevar a la inacción, que es importante que sentamos que esa perfección
la podemos alcanzar en la medida que seamos más misericordiosos, en que podamos abrirnos de corazón a los otros y encontrar también en nosotros esa acogida para podernos acompañar, para podernos consolar, para podernos levantar, para poder realmente construir una sociedad mucho más justa, mucho más empática, mucho más solidaria, mucho más igualitaria, mucho más amorosa, ¿cierto? En últimas, de eso se trata construir el reino y entonces en esa misma lógica yo creo que la excelencia se tiene que alcanzar no encerrándonos en nosotros mismos, sino saliendo de nosotros mismos. Eh, Puede ser uno de los retos que tenemos en todas las realidades. Ahorita estamos hablando desde la fe, ¿cierto? Entonces somos nosotros todos muy buenos y nos quedamos hablando entre nosotros que somos muy buenos y nos quedamos condenando quizá a otras realidades que no entendemos. Y yo creo que el llamado, eso lo hace muy bien el Papa, es, venga, salgamos a otras realidades, hablemos con otras personas, entendamos qué está pasando y desde la realidad de las personas iluminémoslas con la fe para poderlas acompañar y para podernos abrir y que, bueno, el reino se pueda construir, la salvación pueda llegar. Gracias, Daniel. De verdad que lo que comentas es muy especial también porque lo decías, o sea, aquí también un referente muy especial es el Papa Francisco, salir a las periferias, no quedarse en balconiantos. Santos de todas las razas, de todos los lugares, de todos los colores, ¿cierto? Y la santidad también no se va en ese ideal que nos contaba Andrés David, sino que, o sea, en esa misericordia que vos nos decías, o sea, la cercanía, la amabilidad. Los grandes santos nos dan ejemplo de eso. Pues, queremos ser santos en la vida cotidiana, hagamos extraordinariamente las cosas ordinarias, que es algo muy especial. ¿Y cómo, pues, cómo se hace una cosa extraordinaria? Una cosa ordinaria extraordinaria. Sí, venga, sea amable, buenos días, trate al otro bien, no le hagas al otro lo que quieren que hagan contigo, ¿cierto? O hazle al otro lo que quieren que hagan contigo. Un montón de situaciones y realidades que vivimos nosotros. Y la verdad que es ese real humanismo y el real, y la real fe y la misión que tenemos nosotros. Es que para ser nosotros misioneros, y lo hemos escuchado mucho y ya es frase de cajón, no tenemos que ir a desplazarnos a otros lugares, empecemos por nuestra casa, empecemos por nuestro alrededor, por nuestro contexto, que son realidades muy complejas las que estamos viviendo. Bueno, invitamos también, gracias Daniel, a Sofía también. Sofía, buenas noches. Antes de también de que tú nos compartas esta respuesta, invitamos a los que se están conectando, a los que están conectados ahí también para que en el chat de YouTube, en el chat acá también podamos responder la pregunta. ¿Ustedes cómo crees que la búsqueda de la excelencia humana se relaciona con la fe y la misión como joven católico, como persona joven? La excelencia humana, ¿cómo se relaciona con tu fe y con tu misión como joven católico, como líder católico? Sofía. Bueno, pues yo creo que la excelencia humana también parte como el conocimiento propio, lo que venían hablando también mis compañeros, de que hace parte de la formación y también como de esa fe. Eh, También el conocernos nosotros mismos también, eso implica que nosotros también nos eduquemos. Entonces también tenemos que formarnos, tenemos que aprender a ser tanto buenas personas como buenos cristianos. Yo, por ejemplo, hago parte de un movimiento católico que se llama Militantes de Santa María, que fue fundado por el venerable Padre Tomás Morales, y digamos como que lo que él busca de nosotros como jóvenes es eso, es esa formación integral también para conocernos y poder sacar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, sí, claro, conocemos nuestros talentos, conocemos nuestras virtudes, conocemos nuestros dones, también podemos conocer y reconocer eso mismo en las otras personas y también el proyectarlo pues hacia Dios. Creo que eso también hace parte de un liderazgo virtuoso, que es eso, poner todos nuestros talentos, todos nuestros dones al servicio de Dios por medio de todos estos valores humanos que hemos estado viendo. También siento que este conocimiento propio a nosotros como iglesia joven que somos, también debemos tener ese llamado, más que todo como a ese apostolado alma a alma, como lo decía también ahorita, es con el que está a nuestro lado, porque a veces pensamos que, no sé, que mover masas o llenar estadios, eso es como el gran apostolado, pero en realidad
el verdadero apostolado es llevar almas a Cristo, llevar, así sea una sola alma, llevarla a Cristo. Entonces creo que para nosotros como jóvenes, ahorita que es la amistad es muy importante para nosotros, creo que ese debe ser también el fundamento de este apostolado, de ese corazón a corazón, porque de la amistad, pues, nosotros nos hacemos responsables y también es una elección que nosotros tenemos de educar a la persona, de acompañar a la persona, corregir también a la persona, que es muy importante. Entonces siento que para mí esa búsqueda de excelencia ha sido desde un conocimiento propio y también de cómo ser también una mejor amiga, también cómo ser una buena. Y bueno, pues también aceptarlo. Sí, así es, Sofía, ¿cierto? Lo que decíamos, en nuestros contextos, ser una buena persona, una buena hija, decía San Juan Bosco, excelente cristianos y honestos ciudadanos, ¿cierto? En medio del mundo. San Francisco lo decía también, tenemos un montón de ejemplos de santos para llamarnos a la santidad, y es que prediquemos en todo momento, que estemos siempre, y cuando sea necesario, hablemos, ¿cierto? Invitándonos al testimonio, invitándonos a la coherencia de vida, a la coherencia entre lo que decimos y hacemos, sea también un testimonio para la otra persona sin tener la necesidad de hablar mucho. Bueno, avanzamos en este encuentro, en este conversatorio sobre liderazgo católico, la excelencia humana y creatividad. En esta 10ª semana de la identidad católica, invitamos a los que están conectados en este momento para que también en el chat de acá de Zoom o en el de YouTube también respondamos la pregunta: ¿cómo crees que la búsqueda de excelencia humana se relaciona con tu fe y tu misión? Como joven líder católico, queremos conocer también otras experiencias de los que están acá conectados, conocerlos un poco, interactuar también un poco, porque esto es lo que nosotros queremos también propiciar desde la Universidad Católica del Norte. Espacios de diálogo que se identifiquen con los valores y sobre todo en estos jóvenes que tienen el reto esencial, lo que nos decía el padre ahorita, de las fortalezas que no son espectadores, que son siempre los abanderados de las causas del bien coistas y sobre todo que tienen un montón de fortalezas aún sin explotar, ¿cierto? Y eso hace parte también del proyecto personal. En un proyecto personal, un joven se siente estancado y frustrado, pero cuando un joven tiene un proyecto en su cabeza y que está acompañado no solamente por su familia, sino por su comunidad, ¿cierto? Sea de amigos, por su comunidad educativa, académica, por su comunidad parroquial, cuando se fortalece en el joven ese proyecto de vida, lo importante que son. Avanzamos entonces en nuestro conversatorio y vamos a pasar entonces ahora a la segunda pregunta. ¿Cómo podemos fomentar una cultura de la creatividad en nuestras comunidades, pero que esté enraizada en los valores cristianos, ¿cierto? Pero también que inspire a otros a vivir su fe de manera auténtica, ¿cierto? Tenemos estos 3 contextos. Fomentar la cultura y la creatividad en nuestras comunidades, obviamente, pues, pero que esté enraizada en los valores cristianos, pero que a la vez también inspire a otros a vivir su fe de manera auténtica. Entonces vamos a empezar por Darkis. Vamos a empezar esta vez a desarrollar. Eso sí fue sorpresa. No creo, pero todo bien. Bueno, yo quiero iniciar con algo que para mí es fundamental y es que en mi contexto católico, en mi contexto juvenil, lo que he podido evidenciar es que la gran mayoría de jóvenes creen que, y perdónenme por hablarlo como tan de esta forma, pero creen que los católicos somos aburridos y que los católicos no somos creativos y no somos alegres y que solo oramos, o bueno, ellos solo conocen una de las formas en las que oramos. Entonces, para mí es fundamental que podamos mostrarle al mundo cómo los católicos también adoramos y disfrutamos pues en nuestro trabajo, que es traer más almas, como lo decía Sofi,
pues para Dios. Entonces, para mí lo fundamental es que con acciones concretas podamos mostrarles a los jóvenes que aquí también hay alegría, que aquí también pueden divertirse en un camino que les asegura, si bien es cierto, no les asegura que todo va a ser bonito, pues les asegura que al final va a valer la pena todo lo que se haga. Inicialmente me llamó mucho la atención cuando el padre se refería a los jóvenes y decía dos cosas muy bonitas que para mí fueron como que impactantes. La primera, que los jóvenes queremos ser la voz de los que no tienen voz. Y yo creo que esa es una característica principal de lo que debemos o lo que hacemos y es poder hablar por los que no. En los contextos universitarios nos encontramos de manera como muy regular jóvenes que no quieren vivir, jóvenes que están cansados de vivir y que ya no quieren estar en este plano. Y aquí es importante que nosotros podamos fomentar espacios de diálogo en el que les podamos mostrar a ellos que hay más opciones y que quizá nosotros, no porque estemos en procesos de formación, nunca nos sentimos tristes o nunca tenemos problemas. Esos espacios de diálogo lo que hacen es mostrarles a ellos, primero, que somos humanos y segundo, que pues hay una opción y es la opción de alcanzar, otra vez volvemos a la excelencia humana. Y para eso también quiero señalar algo que mencionaba el padre, y es que los jóvenes con acciones concretas buscamos aliviar el dolor. Creo que esto es muy, muy necesario decirlo porque precisamente a lo que estamos llamados es a fomentar esos espacios en los que podamos aliviarle el dolor a otros y aliviar nuestro propio dolor. Hace algunos años, yo en el primer día de la pastoral recuerdo que un compañero dijo que estar sin Dios era muy difícil, pero que estar con Dios era más difícil, porque cuando uno está con Dios llega la prueba, llega un montón de cosas, y yo creo que esto también es fundamental para nosotros entender que el camino es difícil, pero que al final nos aseguran la victoria, y la victoria pues en Dios. Entonces, para responder la pregunta, entonces, la creatividad, bueno, pues por medio de nuestro testimonio, demostrarles que aquí lo que hay es alegría, que los jóvenes buscamos la plenitud de otra forma, pero que esa forma los incluye a todos. Entonces, por medio de la inclusión, decirles que todos son bienvenidos y que siempre hay una opción, que incluso es vivir la fe, no vivirla sola, sino vivirla acompañando el dolor del otro, acompañándonos unos con otros. Bueno, eso también es lo que hace que inspire a otros, porque yo creo que lo que he podido evidenciar a lo largo de estos años es que muchos jóvenes se acercan a estos grupos de formación porque dicen, venga, pero yo veo a este compañerito, a esa compañerita que le va bien, pero pues el camino es difícil, pero ellos dicen, le va bien, yo también quiero sentir un poco de lo que ellos sienten. Entonces, esto realmente lo que hace que se inspiren más jóvenes, nuestros testimonios, y a eso estamos llamados, a llevar el mensaje por todos lados. Gracias, Darkis, por tus palabras, por tu testimonio, ¿cierto? Lo enfocas nuevamente, desde la humanidad, de acompañar al otro, de estar con el otro, ¿cierto? No solamente vuelvo y lo digo con palabras, sino estar a su lado, un abrazo, ¿cierto? Sentir la presencia de la otra persona también es muy importante. Muchas gracias. Listo, Andrés David, llegó tu turno para compartirnos la pregunta. ¿Cómo fomentar esa cultura de la creatividad en nuestras comunidades a través de los valores cristianos y que inspire a otros a vivir su fe de manera auténtica? Bueno, creo que en primer lugar debemos leer. Yo soy muy insistente en eso y de pronto por mi educación teológica. Leer el contexto de nuestro tiempo. Me parece muy interesante lo que decía mi compañera. Hoy vivimos en un mundo donde las dolencias se han vuelto como más pesadas que en otros momentos, y aquí va ligado también a la formación en carácter. Yo he sido catequista de confirmación, de primera comunión, del sacramento de la Eucaristía, y algo que siempre fui muy insistente es que en ese entorno de jóvenes tenemos que llevar a forjar carácter, y es algo que en nuestro tiempo nos falta un poquito, bastante, diría yo, pero es por esa misma realidad que debemos entender para el hoy qué puede ser eso del carácter. Y creo que es importante resaltar el tema de la innovación. Lo digo por experiencia personal, usando las herramientas de medios de comunicación,
creando videos, pero no unos videos, yo siempre he sido muy insistente, yo he querido cambiar esa perspectiva de que ay, el teólogo es un señor un poco hasta de ciertas contexturas anchas y que se sienta a leer. No, un teólogo para nuestro tiempo tiene que ser dado a la gente, tiene que ponerse zapatillas y caminar, tiene que salir de ese escritorio para conocer la realidad, y uno de los medios pues que se puede usar son las redes sociales. Y de por sí, por eso hablo desde mi experiencia, desde esa creación de contenido tanto en Instagram como en TikTok, los jóvenes han recibido un mensaje no tan, como lo decía también ella ahorita, como aburrido. Creo que no es tanto eso de aburrido, sino más bien es cómo llevarlo a nuestro tiempo. Hoy vivimos en un mundo que prácticamente los profesores, todo lo que implica la educación, nos volvemos entretenimiento. Venga a ver, un estudiante viene a ver si 1 hora y media lo entretenemos aquí en un medio de un proceso de educación que a veces puede ser obsoleto porque ya no encaja con las nuevas formas de educación de nuestro tiempo. Entonces ahí viene el tema de la innovación y la creatividad. Cómo yo busco herramientas para que hoy el joven comprenda de una manera sencilla, simple y desde su contexto de vida ese evangelio, esa buena noticia que nosotros llamamos. Y también muy importante es generar espacios para los jóvenes. Yo lo hablo en un entorno más de la práctica. Les decía que yo tengo una fundación para jóvenes y esa nació cuando tenía como 16 años, porque yo siempre dije, nosotros tenemos espacios para todo, para ir a cine, para salir a cenar con mis amigos, para ir a fiesta, ¿por qué no? Para hacer múltiples cosas, pero no tenemos espacios o parches sociales. Entonces de ahí nace esa experiencia. Y lo que le decía al equipo con el que creamos esto, yo lo que quiero es que los jóvenes comprendan a Dios y nombrarlo. Hoy el joven no quiere oír esa palabra, pero indiscutiblemente habita en nosotros. Es lo que tenemos que llevar a despertarlo. ¿Y cómo llevar a ese despertar? En la comunidad, con la comunidad, entendiendo precisamente que otros, como yo, sufre, me duele, a veces hay días que no son tan buenos, otros que lo sí son. Entonces es como un acompañamiento en comunidad que es supremamente importante. Y también diría y mencionaría es nuestro ejemplo. El ejemplo como nosotros hacemos las cosas. Es curioso porque cuando yo salgo de la universidad y tomo un Uber, un taxi, siempre me preguntan, ¿y tú qué estudias? No, que soy teólogo y también estudio ciencias políticas. ¿Eres teólogo? Y entonces comienzan a contarme su vida en el trayecto del taxi. Entonces yo, Señor, yo bien cansado, yo, bueno, este es el servicio que a mí me correspondió en todo momento. Y aquí viene el tema de siempre estar a la practicidad de la gente, en cualquier espacio, en cualquier escenario, en cualquier momento, en cualquier hora. Y viene con el tema para finalizar un poco con la coherencia. Si yo soy cristiano católico, creo en Cristo, creo que mi vida se tiene que ver reflejada en los hechos, en los acontecimientos, no en las palabras, sino que también se vea en el cual se invite a otras personas. Y eso es lo que hemos venido. Ahorita tú me preguntabas yo cómo lo hago en mi diario vivir, con esa marca Andrés Teólogo que se creó de una manera muy chistosa, que después les contaré. Nace precisamente después con más jóvenes, porque en las parroquias, ay Andrés, ven, hagamos un encuentro, un espacio. Entonces hemos creado diferentes talleres y cosas, pero siempre diciendo lo siguiente: innovar en la iglesia no significa que hay que destruir lo que se ha construido. Innovar en la iglesia no es coger la iglesia como una fiesta en el cual podemos conseguir en el resto del mundo. Hoy por eso, y yo hablo mucho en el tema de la liturgia porque me apasiona y creo que es el reflejo y la experiencia de nuestra fe como comunidad hacia un Dios que es un Padre, es muy importante entender que los espacios de hoy no se tienen que, hay espacios para todo, pero que no se mezclen con esas realidades que a veces, porque la liturgia es fuera del mundo, porque lo que encontramos en la liturgia es lo que no encontramos afuera. Una fiesta, la saltadera, la aplaudadera, sí, todo eso lo podemos encontrar en cualquier espacio, pero precisamente tenemos que buscar las maneras para entender y acrecentar en la espiritualidad de los jóvenes desde un contexto que solo encuentran aquí y que solo tenemos nosotros, que es Cristo, que es un Cristo para todos, pero es un Cristo que aunque sea para todos, también hay que mirar quiénes están dispuestos
de encontrarse con ese Cristo que es para todos y que a veces puede ser un poquito exigente, pero no para Él, sino para nosotros mismos en esa búsqueda de la excelencia. Entonces, usar redes sociales, nuevas herramientas de comunicación, priorizar espacios precisamente para los jóvenes adecuadamente ajustados a nuestra pastoral, a nuestra realidad, y sobre todo en el ejercicio social. Creo que eso es supremamente importante. Y por último, es el tema de ser coherentes. Nosotros que somos líderes, que también nos equivocamos, que también somos humanos, pero pues que buscamos un poquito de Él, que seamos un líder coherente y siempre dispuestos a escuchar en un mundo que habla todo el mundo y que casi nadie escucha. Gracias, Andrés David, por tus respuestas, y la verdad que eh, me llama la atención lo que dice, o sea, imprimir carácter, ¿cierto? Eso es también de una forma, hablando desde la parte liturgia, es lo que también imprimen algunos sacramentos. Tú decías que eras o que has participado también como catequista de algunos sacramentos de la primera comunión, de la confirmación y todo lo demás. Ya hay esos sacramentos que imprimen, digamos, el carácter, pero también cuando se le imprime el carácter a los jóvenes, también tiene que ser, digamos, un carácter de, listo, venga, vamos a formarnos, vamos a capacitarnos. Y resalto también muy chévere lo que tú dices, o sea, vivir la comunidad, tanto dentro de la liturgia, vivir en comunidad, como los espacios que vos estás propiciando para los otros jóvenes. Mira, hay una balanza, comunidad litúrgica, comunidad social, ¿cierto? Siempre es un llamado a vivir en comunidad, donde también hay que tener la sensibilidad con el otro. Se han puesto de acuerdo en esto, o sea, hoy en día el dolor de los jóvenes es muy profundo, es en su soledad, ¿cierto? Que lo manifiestan de algunas maneras y silenciosamente los gritan. Pero entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar, a observar y a actuar también en coherencia de lo que necesitan nuestros jóvenes. Gracias, Andrés, por tu respuesta. Vamos en este momento con Sofía. Sí, bueno, pues yo creo que esta como cultura de la creatividad la podemos, bueno, debe ser sustentada por nosotros que somos esa minoría creativa, o sea, una minoría que no es que sea un grupo excluyente, solo nosotros, nadie más, sino que es esa minoría que va persona a persona, que va también dándole esperanza a una sociedad en medio de personas y que al fin y al cabo, si uno lo ve, es una red. Si uno le da esperanza a una sola persona, esa persona va y le da esperanza a otra persona y así sucesivamente, y así se puede, pues, evangelizar. Em, También nosotros como minorías creativas debemos también buscar como esa creatividad para dar testimonio de nuestra vida, de Jesús. Y ahorita se ha venido mostrando como diferentes aspectos. Música, por ejemplo, ahorita todos estos grupos católicos que a nosotros nos como que le ayuda a uno a hacer oración, obras de teatro también que implícitamente hablan de Dios, como de esa búsqueda de Dios. O también, incluso, como decía Andrés, de las redes sociales. Yo ahorita con esta especialización de evangelización en ambientes virtuales, uno se da cuenta de que uno se da cuenta que ahorita estas redes sociales son pueden influir mucho en las personas. Y ahí está el reto de nosotros como jóvenes de cómo evangelizar en esa sencillez, cómo llegar a cada persona en esa sencillez. Entonces, cómo buscar esas estrategias, esa palabra, esa cosa que puede llegar a las diferentes personas. Yo tengo un podcast, de hecho, sobre el libro de nuestro fundador que se llama Coloquio Familiar. Y él también ahí habla mucho de cómo uno se puede santificar en nuestra vida cotidiana, digámoslo así, en lo que cada uno está haciendo ahorita, en el trabajo, en el empleo, y es con estos valores humanos. Entonces, que la responsabilidad, el orden, la constancia, la reflexión. Y él ahí explica que cómo nosotros lo podemos vivir, sí, claro, en el hoy, pero también eso es como una forma de glorificar y santificarnos nosotros, de glorificar a Dios. Y también muestra como, o sea, que no es necesario, por ejemplo, estar, yo qué sé, 5 horas en oración, en silencio, o bueno, pues también si es la vocación de uno, pues bendito sea, también eso es
cómo uno puede responder al llamado de Dios. Pero por ejemplo, sí, pero por ejemplo, nosotros como laicos que estamos en medio del mundo, acá en el mundo, evangelizando, compartiendo todo, ¿cómo podemos nosotros también dar testimonio desde algo tan sencillo, desde ordenar mi cuarto, desde tener un horario donde yo me forme, yo qué sé, todo, personalmente, espiritualmente, o por ejemplo ser responsable con nuestras amistades, ser responsables en el trabajo, sí, como, o ser constante, o sea, como buscar estos valores naturales y sobrenaturalizarlos siempre que sea para mayor gloria de Dios. Y creo que eso también impulsa a las personas a vivir su momento presente y dar gracias por su momento presente y agradecer y, bueno, ofrecer también ese momento presente desde algo muy sencillo. Gracias, Sofía, ¿cierto? Lo dices y resalto mucho también esto, la parte, digamos, del proceso. Muchas veces queremos ya, o sea, nuestra sociedad hoy en día con el mal uso de las redes sociales, con el mal uso de las redes sociales quieren todo ya, que todo salga ya, inmediato, una cultura, no sé, como de la rapidez, pero cuando hay un proceso y un acompañamiento en el cual, digamos, las personas que están en las parroquias, en sus universidades y sus trabajos, acompañan de a poco, escuchan, frecuentan, vuelven, ¿cierto? Va generando ese carácter que hablábamos ahorita con Andrés David y va generando también esa conciencia, digamos, de vivir auténticamente su fe. Gracias, Sofía. Para nuestros invitados, también recuerden también la creatividad en nuestras comunidades que esté enraizada de manera auténtica. Daniel Bedoya, vemos. Yo perdí a Octavio, no sé También. si fui yo o fue Octavio. Fue Octavio, Daniel, adelante, cuéntanos No, cómo es dale, responder esa pregunta. sobre la misma pregunta, Daniel. Bien, pues yo creo que es una pregunta particularmente compleja y si tenemos la respuesta patentada me la pasan para implementarla, porque puede ser difícil. Pero ahorita escuchando a las compañeras y a Andrés, eh, pensaba en que esta época es difícil, pero también me preguntaba cuál época ha sido fácil, ¿cierto? Cada época ha tenido sus dificultades, todas, ¿cierto? Ahora, pues uno habla según le fue en el baile, entonces esta es la nuestra y sin duda pues podemos diagnosticar muy a la mano cuáles son las dificultades que afrontamos y los retos a los que tenemos que dar respuesta. Sin embargo, pues hay que tener claro que ninguna época ha sido sencilla y creo que el principal inspirador para ser creativos e innovar no es otro que Jesús. Yo creo que Jesús fue una persona bien creativa en medio de su contexto, con las particularidades de las personas con las que vivía, supo llevar el mensaje del reino a la realidad desde una forma, de nuevo, muy cotidiana, muy concreta y pudo lograr grandes cosas. Entonces yo creo que ahí está nuestro modelo creativo por excelencia y es Jesús. Sabe, hablar como Jesús, escuchar como Jesús, caminar como Jesús, sin duda nos va a ir abriendo el camino que necesitamos, porque claro, lo decían las demás, eh, pensamos en creatividad como cosas muy despampanantes y como un gran despliegue y que una gran gestión de recursos, cuando realmente puede partir desde lo cotidiano. Yo tengo un ejemplo acá en Medellín, en las arquidiócesis de Medellín, había un padre muy bueno, lastimosamente murió hace un par de años, el padre Marco Tulio, y era un señor muy mayor, medio gago, eh, con unas formas pues muy de su época, y uno iba un viernes a las 8 de la noche a la parroquia donde estuviera y estaba llenísima de jóvenes. Y uno, ¿pero qué es este padre? Si es mayor, es medio gago, sus formas pues no son nada extraordinarias para tener esto lleno de jóvenes comprometidos y la receta que daba Marco Tulio era muy bella y es nada, escucharlos, punto. Y los jóvenes se tomaban la parroquia y hacían la Semana Santa y tenían los grupos y dinamizaban los bazares
y se sentían parte de la realidad de la parroquia, parte de la comunidad, y ahí empezaron a abanderar un montón de procesos. Yo creo que ese también puede ser un buen indicador para abrirnos a la creatividad, que no es hacer cosas raras, pero sí, de nuevo yo insisto en eso, en como romper esos sesgos, esos prejuicios y escuchar otras realidades, porque lo peor que nos puede pasar es aferrarnos a fórmulas que creemos que funcionan. Entonces, como nos funciona esto, lo repetimos hoy, mañana, pasado mañana y en un año. Entonces, tenemos el esquema de Pascua Juvenil, tenemos el esquema de encuentro de jóvenes, tenemos el esquema de grupo juvenil, y son esquemas que repetimos cada semestre, cada año, cada 5 años, y eso nos va dejando un poco obsoletos y no dialoga en últimas con las necesidades, con las particularidades, con los contextos, que es importante darle respuesta desde la fe. Y ahí recuerdo una frase del cardenal Carlo María Martini, y yo creo que puede ser bien iluminadora, y es: la iglesia debe ponerse a la escucha a la palabra de Dios y dejarse guiar por el Espíritu que hace todas las cosas nuevas. Y yo creo que ahí también podemos nosotros encontrar inspiración en: no hay que tener miedo a la novedad que da el espíritu, no hay que tener miedo a ensayar otros caminos, a buscar otras fórmulas, a abrirnos a otras realidades que necesitan de nosotros, necesitan de nuestras palabras, que necesitan de nuestras acciones, que necesitan de nuestra misericordia, que necesitan de nuestro amor, de nuestra caridad, de nuestra esperanza. Porque de nuevo, si nos quedamos conversando entre nosotros, que somos muy buenos, pues nos vamos a ir muriendo uno a uno y nos agotamos. Entonces, sin duda es importante, y esto lo ha hecho la Iglesia desde hace pues un buen tiempo. Hay un diálogo entre fe y cultura. Entonces, venga, ¿cómo desde la fe podemos iluminar contextos tan complejos como los nuestros, y cómo la fe puede dar una respuesta a las necesidades que tenemos hoy los jóvenes? Porque las hemos encontrado acá, a Andrés, acá está Darkis, las hemos encontrado nosotros. Entonces, ¿cómo llevar a que la fe pueda dar esa respuesta? Y sin duda yo creo que ahí vuelvo al inicio de la respuesta, y es ver a Jesús, escuchar a Jesús, y el estilo de Jesús es bien particular. Fíjense que vivió 33 años, escuchó 30 y predicó 3. Y yo creo que eso también tiene que ser un modelo para nosotros. Hablamos mucho, juzgamos mucho, señalamos mucho, y escuchamos muy poco. Escuchamos muy poco a Dios y escuchamos muy poco a los hermanos, y ahí se generan esas desconexiones, porque en últimas terminamos subiendo unos pedestales morales, de prejuicios, que nos pueden separar de la realidad, nos pueden desconectar de las necesidades. Y una palabra mal dicha, un gesto en un mal momento, pues puede acercar a alguien o alejar a alguien de la fe. Entonces yo creo que es muy importante que podamos vivir a la manera de Jesús, abrir desde el corazón, abrirse desde la gracia, abrirse desde el amor, desde la misericordia, para que las personas que están a nuestro alrededor, en la familia, en la universidad, en la casa, en el grupo de teatro, en el grupo de fútbol, pues encuentren en nosotros ciertos referentes que puedan ser luz en medio de las dificultades que afrontan cotidianamente, y no otra cosa. Ahí daría yo como esas luces, pero no, es una pregunta muy compleja, que cuando la patenten me la pasan, por favor. Pregunta compleja la que les voy a hacer ahorita, Hay una pregunta por aquí que les queremos hacer muy importante. Estamos llegando ya al final de este gran conversatorio, y resalto algo de Daniel, ¿cierto? O sea, a la manera de Jesús. Jesús integró a mucha gente a la comunidad, ¿cierto? A los pecadores, a los pescadores, a todos los integró, no excluyó a ninguno. Entonces, hoy en día, ¿qué pasa con nuestros jóvenes? Queridos invitados y las personas que nos ven y nos escuchan, nuestros jóvenes quieren pertenecer, quieren hacer parte de algo, pero a veces, como viven en sus soledades familiares, emocionales, físicas, psicológicas, en sus relaciones de pareja, en algunas soledades, algunas angustias, no hay muchas veces ese referente para que ellos participen. Y cuando se le abren esos espacios creativos, coherentes, alegres, diferentes de lo que hemos hablado en este momento, empáticos, altruistas, creativos, solidarios, usted invita a un joven a repartir unos mercados a unos pobres, y el joven le va, ¿cierto? Ponga a un joven a visitar a algunas personas ancianas que están de pronto abandonadas, y el joven va y habla, y desde su sonrisa y de su forma de ser hace esa misión, ¿cierto? Los jóvenes quieren pertenecer, así como Cristo, lo decía Daniel, quiso que todos estos excluidos pertenecieran a la sociedad.
Entonces de ahí partimos, ¿cierto? Ahí está la creatividad y ahí está la excelencia humana. Darkis, Sofía, Andrés David y Daniel, por favor enciendan sus cámaras. Hay una pregunta por acá que quiero hacerles. Y estamos llegando ya al final de nuestro programa, de esta intervención, y el que la quiera responder, la vi acá en el chat de YouTube, y dice, el que se atreva a responderla, muy bien. ¿Qué tipo de persecución han podido experimentar en la vida de fe como jóvenes profesionales? ¿Quién se atreve a responderla? ¿Qué tipo de persecución han podido experimentar en la vida de fe como jóvenes profesionales? Yo levanté la mano. Listo, Daniel, dale. Fíjense, yo estudio en la universidad pública, en la Universidad de Antioquia, estudio filosofía, Sí, y por lo que hago en mi liderazgo juvenil, pues tengo algún liderazgo en mi parroquia, pero trabajo con otros temas, con temas de paz, con temas de liderazgo, y voy a estar en distintas partes del departamento, acá en Antioquia, y en distintas partes del país, en zonas realmente pues muy afectadas por el conflicto armado interno. Y en medio de esas realidades tan complejas, tan difíciles, tan dolorosas, yo puedo asegurar que en ningún momento me he sentido perseguido, ni juzgado por mi fe, pues tampoco la culpa, ¿cierto? Ni en el contexto universitario, ni en el contexto familiar, ni con mis amigos, ni con mis amigas, ni con las personas con las que puedo encontrarme en algunos de los espacios que promuevo. Y eso yo creo que es como bien esperanzador, porque por mi fe, por lo que creo, no he sido señalado. Por el contrario, yo quiero ponerlo acá en discusión, uno sí se encuentra con testimonios de personas que por alguna situación se han sentido juzgadas, señaladas, perseguidas en algún ambiente eclesial. Y eso es bien doloroso por lo que decía hace un momento, y es que una palabra, un gesto, una acción mal dicha en un momento de vulnerabilidad y de dolor, pues puede acercar a alguien a la fe o lo puede alejar. Y yo creo que eso sí es bien importante porque aún en los contextos más complejos de nuestra realidad en los que he podido estar, no hay persecución por la fe, inclusive es muy lindo, uno va, ahorita que estaban hablando que están las fiestas de la Virgen de las Misericordias en Caucasia, pues yo me recorrí todo el Bajo Cauca. Y en las veredas más recónditas pues, no hay parroquias, pero sí hay comunidades de fe pequeñas, de otras confesiones cristianas, y nunca hay un señalamiento. Siempre te reconocen como hermano y hay algo que comparten de la fe. Y inclusive en la universidad, siendo universidad pública, que hay tantos prejuicios al respecto, pues como decían por ahí, siempre hay semillas del reino, siempre hay semillas de solidaridad, de trabajo en conjunto, de acompañamiento, de sencillez, de amor, de misericordia, de compartir. Yo creo que desde mi experiencia, ¿cierto? Desde mi experiencia puedo dar como ese parte de de tranquilidad, que no hay una tranquilidad. persecución, inclusive en otros contextos. Bueno, estaba por allá en un viaje y me encontré con una escala pues con un musulmán y era muy lindo el diálogo que se genera y no hay tantos prejuicios, pero yo creo que es importante, si no hay prejuicios frente a nosotros, o yo no los he vivido, tampoco hay que tener prejuicios frente a nosotros, sino comprendernos desde esta humanidad compartida y desde esta humanidad compartida poder crear espacios, fomentar escenarios para una construcción conjunta donde todas y todos tengan un lugar, porque en últimas la juventud, más que un rango etario, es una vitalidad que nos habita por dentro. Creo que, bueno, eso es como la canción del Chavo, hay jóvenes de 80 y viejos de 18, porque lo que se asocia con la vejez es como la decrepitud, la desesperanza, cierta opacidad, y la juventud es la vitalidad, la esperanza, el ánimo de construir, de cambiar, de transformar, y eso puede habitar en alguien de 18, de 14, de 25 o de 80. Entonces yo Claro, creo que excelente. en ese mismo ánimo que tenemos los jóvenes por comernos el mundo, por transformar las cosas, por llevar bienestar, sembrar semillas de esperanza, por construir el reino, pues tenemos que abrirnos también a esas otras realidades y más que sentirnos perseguidos, extender esos puentes para construir unidad, para tejer vínculos, para en última llevar esa civilización del amor que hablaba Juan Pablo II también entre nosotros. Listo, Daniel, muchas gracias. Andrés David, Dark y Sofía se atreven a responderla. Andrés. Bueno, yo voy muy
a la mano de lo que también decía Daniel. Afortunadamente a mí nunca yo me he sentido perseguido, pero creo que eso va ligado a algo. Desde que uno comprenda que la evangelización tiene que hacerse de manera prudente y respetuosa, esas cosas no deberían suceder. Y ahí de por sí, yo siempre he dicho que las redes sociales es un contexto bastante sin piedad, porque los comentarios que a veces recibimos y todo eso, yo le digo al equipo, mi equipo siempre es, ay, no, pero mira, esto dijeron, esto no dijeron, que aquello, yo, hey, tranquilos. Desde que uno comprenda que la evangelización no es por nuestra obra, sino por la obra del que nos envía, eso no tiene que preocuparnos en primer lugar. Y en segundo lugar, desde que, es más, yo les digo, que comenten mucho más, que eso nos da más ranking y nos sube más a redes sociales y avanza la evangelización. Yo les digo a ellos. Pero creo que no hay que llegar de una manera, hey, es que tú tienes que creer, es que no sé qué. No, no, creo que uno tiene que llegar de una manera como llegaba Jesús, en el silencio, con la tranquilidad y con el entendimiento de que esa persona, tarde o temprano, va a llegar al punto donde deba llegar, porque no hay que obligar a nadie a creer en un contexto. Y yo lo hablo desde la UPB. La UPB tiene escenarios muy interesantes de diálogo interreligioso y es bien particular porque entre todos nos respetamos. Creo que va muy ligado también a entender que el que evangeliza debe tener una madurez para este cargo. Yo siempre le digo a veces eso a los jóvenes. Y primera regla para la evangelización: nunca te tomes algo personal, jamás, porque no es hacia ti como persona, es hacia el proceso que tú haces. Entonces no entiendo por qué nos tenemos que exaltar, que como persona, que no sé qué, no, 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 no. Creo que el mayor ejemplo, a pesar de que Jesús fue perseguido llevándolos a una muerte de cruz, creo que es muy importante siempre mantenernos firmes con la prudencia que hace verdaderos sabios, como rezamos en la novena de Navidad, pero también con un entorno de paciencia, resiliencia, pero especialmente yo le doy gracias a Dios porque a pesar de los comentarios de redes y todo ese contexto, no es algo que afecte nuestra evangelización, como siempre digo, entendiendo quién es el que nos envía. Sabiendo quién es el que nos envía es más que suficiente para entender que nunca nos van a perseguir directamente como persona, sino a la realidad que nosotros hacemos. Muchas gracias, Andrés David. Sofía, Darkis, ¿quieren responderla? Darkis. Bueno, mi intervención no es que sea muy distinta a la de mis compañeros, pero yo sí debo decir que he sido perseguida, pero que ha sido como el motor que me impulsa, es decir, que no le di una connotación negativa, sino que le di la connotación de que es el proceso, como lo decía ahorita Andrés, el proceso que se tiene que asumir para poder llegar a más jóvenes, incluso Jesús fue el perseguido, entonces eso me ha servido para entender que no es nada personal, sino hace parte de romper el molde. Y es que si yo les estoy hablando de algo que de pronto no es que no conozcan, sino que no le han dado la oportunidad, pues va a ser difícil. Alguien a quien yo quiero mucho, se llama María Cris, me enseñó que Jesús es un caballero. Él no entra donde no lo dejan entrar. Él golpea, pero si le abrimos la puerta, pues entra, y eso también va en sintonía en lo que decía Andrés, y es que es ser respetuoso con el otro, con lo que cree, y es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo de nosotros. Al comienzo para mí era difícil entender por qué mis compañeros o por qué mis amigos no lo habían como interiorizado tan rápido. Lo que pasa es que mi tema con Jesús fue bien, pues por decirlo así, brusco. Entonces yo decía, bueno, ¿y por qué con ellos no es así para que sea rápido? Y entendí que es en el tiempo que Dios quiera para cada individuo, y que no hay que llevar afán, porque cuando Dios quiere algo bueno para uno, Él siempre quiere algo bueno, pues siempre es en el tiempo de Él. Entonces, sí he sido perseguida, pero quizá ni siquiera es en el momento en el que voy y hablo de Él, sino simplemente por cuando conocen la historia de vida. Entonces, Andrés hace un rato decía algo muy bonito, y es que comprendan a Dios sin mencionarlo, sin nombrarlo. Entonces muchas veces uno no tiene que mencionar a Dios para que ellos sepan como en qué camino está uno, y de esa forma pues también lo persiguen, pero tampoco es una intención como de ellos, sino también parte del proceso que tienen que vivir, y que Dios pues les va a ir como señalando en este camino. Entonces, para responder la respuesta, sí, pero cada vez que me he sentido perseguida,
me he sentido de alguna forma privilegiada y eso suena bien raro, pero es el privilegio de sentir un poquito también de lo que sintieron los discípulos, de lo que sintió él. Y hace poco yo hablaba con un sacerdote porque no quiere decir que a uno no le duela ni que como que no le importe, incluso importa mucho o personalmente me importa, y el sacerdote yo le decía, padre, es que es difícil. O sea, yo le decía, padre, a mí me cuesta que todo lo que dicen, todo lo que hacen. Y él me decía, ¿y a quién no le cuesta, hija? O sea, ¿a quién no le cuesta cuando nos están, pues, azotando con palabras, cuando nos están diciendo, nos cuesta? Y nos cuesta entenderlo, pero también yo muchas veces que me sentía mal, luego le daba como el giro a esto y decía, no, yo al final soy privilegiada porque me está permitiendo sentir un poquito de lo que ya sintieron los primeros perseguidos por Cristo, por creerle a Él. Entonces, esa es mi respuesta con relación a la persecución. Gracias, Darkis. Y ya si Sofía quiere ya para dar final pues a nuestro encuentro. Sí, yo quiero mencionar que de cierto modo todos, bueno, la persona, uno que quiere ser un auténtico cristiano y nadar en ese contracorriente, creo que siempre va a recibir como ese tipo de comentarios, burlas de la familia, de los amigos, de los conocidos. Pero yo creo que aquí la clave es poner toda la confianza en Dios y que nuestro lema sea como toda mayor gloria de Dios, toda mayor gloria de Dios y ya eso es como que a uno le ayuda a depositar también como y soltar todo eso que uno está atravesando pues en Dios. Y claro, a veces como que uno quiere mostrarle a las personas lo que a uno lo hace feliz, uno quiere compartir esa felicidad con las otras personas, pero pues bueno, yo creo que cada uno tiene su llamado de maneras muy particulares, porque bueno, así es el Señor, a cada uno lo toca de maneras diferentes. Así es, Sofía, y la verdad que el testimonio que ustedes nos han dado, Andrés, Daniel, Sofía, Darkis, de verdad que también en esta semana de la identidad católica también van muy de la mano con estos valores sobre ese liderazgo católico en los jóvenes y la excelencia humana y la creatividad. La verdad que nos sentimos orgullosos de escucharlos, de haber dicho que sí a este compartir, a esta cibermisión, por decirlo de alguna manera. Recuerden que nuestro eslogan de la semana de la identidad católica es con los ojos fijos en el Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, que no perdamos de vista el horizonte que es Él, lo decía Andrés David. Nuestra felicidad es Cristo, Daniel también identificarnos con Cristo, ustedes dos también, chicas, los ojos fijos en Cristo, porque Él es nuestro modelo a seguir. No hay ningún otro. En Él está la perfección cristiana. Agradecerles a ustedes, chicos, a los que están conectados e invitar en este momento al Padre Luis Fernando, a nuestro capellán, para que cierre este evento tan especial, tan importante, no solo para nosotros como Fundación Universitaria Católica del Norte en esta semana de la entidad católica, sino para todas las personas que nos están en este momento viendo, escuchando y que más adelante verán en las redes sociales estos importantes y excelentes testimonios. Padre, bien pueda. Bueno, a ver, Darkis, como en la escuela presente. Aquí A estoy, ver, padre. bueno, María Sofía, Octavio, no me le quite el María, que es el nombre de pila. Usted mira, no Así me es. quite el Oscar. Así es, María Sofía, ¿Cómo está, padre? muy bien. Daniel, Por aquí estoy. Andrés, David. Padre, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, entonces, ¿qué decir? En una palabra que Octavio ya lo dijo, testimonio. Me han descrito por los canales virtuales internos la expresión, cómo se expresaron de bonito, ¿cierto, padre? Cómo hablaron. Y más que tener el léxico, es desde el convencimiento, porque hablaron con conocimiento de causa. En la palabra que Octavio utilizó, testimonio, miren que muchos
pudieron notar en ustedes y en jóvenes y universitarios y en diversas ciencias, en diversos conocimientos del saber, si hay jóvenes auténticamente convencidos de su fe, que en los ambientes universitarios, con persecución o sin persecución, se habla de temas como evangelio, evangelización, lenguaje cristiano, lenguaje bíblico, lenguaje litúrgico, doctrinal, catequesis, evangelización, misión, pastoral, moral, virtudes heroicas. Y esto lo está diciendo que está estudiando ciencias políticas, independientemente que haya estudiado teología, porque es que fiat ratio, fe y razón. Esto lo está diciendo un psicólogo, esto lo está diciendo una persona que está estudiando en los ambientes virtuales, esto lo está diciendo una persona que es filósofa. Pues eso nos da a entender en todo el contexto del cristianismo, como si en los momentos de hoy se puede hablar como se habló en el lenguaje, en los labios de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín, cristianizando el momento, su contexto, con lo que recibieron también de aquellos grandes eruditos en la sabiduría. Y hoy lo que nos habla la primera lectura, que acerca de la sabiduría, una sabiduría que viene de Dios y que confunde a lo necio del mundo. Felicitaciones. Y eso es la excelencia humana y la creatividad. Hablar de estos temas en labios de ustedes, en diferentes carreras y con la juventud que los adorna. Dios los bendiga, Dios les pague por este momento de testimonio y de verdadera evangelización, que nos lleva a un reto también a confrontarnos cómo estamos asumiendo nuestra vocación y nuestro bautismo. Dios los bendiga. Indudablemente, cómo se expresan de bonito. ¿Cierto que sí? Eso me lo dijeron a mí. Yo les respondí, se expresan muy bien. Dios se los pague. Ave María, sin palabras. Y bueno, no resta sino darle la bendición y invitarlos para que sigan conectados en esta semana la Identidad Católica Institucional. Les mandaremos la información, los enlaces, la ECAR, que estamos reflexionando acerca de los valores institucionales, y uno de ellos es precisamente la excelencia humana y la creatividad. ¿Qué te hace esa excelencia humana? Cuando ves a Cristo, que es el modelo. Ustedes nos lo dijeron. La meta a llegar, y desde una creatividad, de una innovación del espíritu, un nuevo lenguaje que confunde la ciencia humana. Felicitaciones y enhorabuena. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. El Señor nos bendiga, nos guarde, tome el peligro y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios se los pague. Feliz noche, muchísimas gracias. Queremos estar conectados con ustedes. Que descansen. Muchas gracias, que estén bien. Muchas Chao. gracias. Noche. Toda nuestra vida, nuestro camino, eres tú, Señor. Hemos recorrido la senda de los valores cristianos. Somos de corazón, una identidad católica. Nuestro palpitar está en la inclusión. Caminando juntos con Cristo, Cristo caminando con nosotros. El Padre amoroso nos abraza, el Espíritu de Dios nos ilumina a ustedes. La fe es el faro que indica nuestro norte.
La justicia nos sumerge en el sentir del otro. Con el pluralismo contemplamos todos los colores. Con el sentido humano señalamos el horizonte. Caminando juntos con Cristo, Cristo caminando con nosotros. El Padre amoroso nos abraza, el Espíritu de Dios nos ilumina, Usene. Cristo, tú nos muestras el auténtico rostro del hombre. Humanismo cristiano es tu proyecto. La fe y la razón en fantástica armonía Construyen en múltiples sonidos la verdad. Caminando juntos con Cristo, Cristo caminando con nosotros. El Padre amoroso nos abraza, el Espíritu de Dios nos ilumina, Usene. Caminando juntos con Cristo, Cristo caminando con nosotros. El Padre amoroso nos abraza, el Espíritu de Dios nos ilumina, Usene.